Gusto de estar en comunicación con ustedes. Estamos transmitiendo por Radio Fénix y también por mi Facebook personal. Conspiranoicos, conspiranoide, es el término, obviamente peyorativo, descalificativo, que normalmente utilizan los cipayos de los centros de poder, vale decir de los multimillonarios que dominan el mundo, para todos aquellos quienes pretendemos precisamente desenmascarar ese poder oculto, ese poder que tiene a los políticos, a los grandes medios de comunicación, a gran parte de la academia, como instrumentos para difundir lo que se denomina el discurso único, ¿cómo le podríamos decir? El discurso políticamente correcto. Ahora bien, a nivel de medios de comunicación, a nivel del discurso de los políticos, ustedes jamás escuchan que se hable de esas instituciones, de esos millonarios. Por el contrario, están muy preservados en su intimidad, en su privacidad, en su trabajo oculto y tras bambalinas. Muy de vez en cuando, precisamente cuando la situación hace eclosión o crisis, se comienza a escuchar alguna vez el nombre de ellos por parte de las autoridades. De vez en cuando Danilo Astori, por ejemplo, nos habla de las agencias de calificación de riesgo o nos habla de la política de la Reserva Federal. Por ahí nunca se le va a escuchar hablar de, por ejemplo, Vanguard o BlackRock o Fidelity, que son fondos de inversión. Son fondos de inversión que en el caso de Vanguard y BlackRock manejan una cifra de dinero para sus inversiones superiores al PBI de Alemania y Francia conjuntamente considerados. Es decir, una institución privada, una corporación financiera, mueve el PBI, es decir, todo el dinero que se mueve a través de servicios, compraventa, es decir, todo el volumen de transacciones que se realiza en dos potencias occidentales. Es raro, ¿no? Es raro que no se escuche hablar de esa gente. Yo le digo, por ejemplo, a ustedes, Lawrence Fink, Larry Fink. La verdad que yo creo que muy pocos de ustedes han oído ese nombre. Le hablo, por ejemplo, de Blackfein, que es el presidente del directorio del banco Goldman Sachs, que es prácticamente el banco central de los Estados Unidos, por decirlo metafóricamente. En realidad el Banco Central de los Estados Unidos es la Reserva Federal, que es un cartel privado de bancos, donde está incluido el Goldman Sachs, pero el Goldman Sachs tiene un elemento adicional muy importante, que normalmente las autoridades públicas del gobierno de los Estados Unidos son extraídos de los cuadros privados del banco Goldman Sachs. Es lo que se llama la puerta giratoria. Hoy está en el directorio del Goldman Sachs, mañana está, por ejemplo, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que allá se llama el Tesoro Nacional. Entonces, cuando, sobre todo en esta audición, nosotros desde hace mucho tiempo hablamos de ese poder en la sombra, recibimos por parte de quienes están interesados y son mercenarios y payos de esos centros de poder, por un lado el ninguneo, por supuesto, legítimo,
yo de eso no me puedo quejar, son las reglas de juego. Si pertenecen a medios de comunicación que son propiedad de esos millonarios, no voy a pretender que esos millonarios difundan mi discurso, que es un discurso que tiende a revelar los secretos espurios de la dominación que ellos llevan adelante. Y por otro lado, sin perjuicio de los medios de comunicación, están los otros, muy importantes, que son sus mercenarios privilegiados, que es la clase política. En general, la gran mayoría de los políticos. Así las cosas, yo me había comprometido en la audición de hoy a contestar a una serie de internautas que a través de la red de Twitter me cuestionaban en cuanto a mi ideología, a mi posición respecto a determinado tipo de calificación o categorización que ellos mismos realizaban. Entonces me decían, ¿usted es de izquierda o usted es de derecha? ¿Usted es pro-marxista o es pro-capitalista? ¿Usted es populista o demócrata? Yo lo primero que les quiero decir, amigos, es que precisamente estos titiriteros del poder manejan todos esos distintos o esas distintas modalidades de presentarse desde el punto de vista ideológico, político y filosófico. Ustedes dirán entonces, pero conforme a su posición, Salle, estamos rodeados, absoluta y totalmente rodeados, no cabe la menor duda. Normalmente el político transa por detrás del electorado, por detrás de la militancia, con estos centros de poder, y obtiene, por supuesto, la financiación de su campaña, y con la financiación de su campaña, su puesto de privilegio en el gobierno o en el parlamento. Tiene dos programas de gobierno, sin lugar a ninguna duda. Uno, el programa de gobierno para el electorado, un programa de gobierno que promete villas y castillas, como lo hizo desde siempre, por ejemplo, Tabaré Vázquez y Mujica, con la promesa de ser un gobierno, entre comillas, de izquierda, y luego llegar y ser, utilizando la terminología esa perimida, y con estas aclaraciones, la ultraderecha. Nadie gobernó más y mejor para los intereses oligárquicos transnacionales que Mujica y Vázquez, con la colaboración de Danilo Astori, sin lugar a dudas. ¿Qué pasan a hacer entonces los militantes? ¿Qué pasan a hacer entonces los electores? Y yo fui militante, por un tiempo fui elector, después pagué la multa. Y hoy estoy en política de una manera sui generis, ¿verdad? Es decir, un político, entre comillas, recién llegado de hace unas horas, tratando de desenmascarar cómo funciona la política y por lo tanto hacerla de forma totalmente diferente y con muy limitadas expectativas y pretensiones. Yo debo reconocer que 3.075 votos para un individuo que entra a la política a partir del 15 de enero es una votación digna. Pero mirado desde otro ángulo, mirado desde el ángulo del sacrificio, del riesgo, del esfuerzo que nosotros hemos hecho desde el 2006 hasta la fecha, 13 años, enfrentando el poder, yendo a los juzgados, denunciando corruptos funcionarios públicos y corruptos individuos privados, empresarios privados con mucho poder. Bueno, allí la percepción es diferente, sin lugar a ninguna duda. Pero vamos a seguir en esta campaña, en esta empresa, porque hay fines sociales, pero también hay objetivos de carácter personales, individuales, en tanto y en cuanto yo dejo a mi descendencia aquí, en este país. Este país que en este momento tiene características muy, muy particulares. Yo recuerdo que cuando era adolescente
el Uruguay se refería en forma peyorativa, descalificante, de los países centroamericanos como países bananeros, ¿verdad? Por el monocultivo de la banana, donde allí estaban las empresas como United Fruit, Chiquita, que siguen estando, por supuesto, ¿no? Siguen estando. Son imperios vinculados, por supuesto, todas estas empresas a aquellas políticas sangrientas que se llevaron adelante en esos países, que sobre las mismas escribió mucho Eduardo Galeano, era la Biblia de los comités de base, y que no leía Las venas abiertas de América Latina en el comité de base, lo expulsaba. En aquella época el Partido Comunista estaba muy preocupado por el tema del proletariado y la burguesía. Recuerdo inclusive que los jóvenes que pertenecíamos a la clase media, media pobre como era el caso mío, porque mi padre era empleado de comercio y mi madre maestra, por lo tanto se podrá imaginar que éramos de media pobre, viviendo en un barrio obrero, como es Sayago, con un lindo chalet, pero hasta ahí. De todas maneras, insisto, el Partido Comunista se empeñaba en un adoctrinamiento y crear una suerte de mecanismo psicológico de culpabilización, sentimiento de culpa, con el tema del famoso aburguesamiento. Y entonces había que tener cuidado de no caer en los vicios burgueses. En aquella época el conflicto era proletariado, oligarquía, la lucha de clases. Todo eso con el fracaso estrepitoso, rotundo del socialismo real, inmerso en la peor corrupción y traición de la historia. El Partido Comunista se recicla y encuentra una nueva forma de confrontación y una nueva forma de lavado de cerebro y una nueva forma de utilizar, de instrumentalizar a los jóvenes, y ahora el problema es hombre-mujer. Ahora el problema es el sexo, el problema es el género, y está todo el problema del patriarcado, el matriarcado, la heterosexualidad y la homosexualidad, utilizada obviamente por el Partido Comunista. Curiosamente, al servicio de esos multimillonarios, que yo los llamo los amos del mundo. Entonces, con esta visualización, con este análisis, con este enfoque, con esta cosmovisión muy subjetiva que tiene el doctor Salles, que ustedes no tienen por qué compartir, ustedes pueden pensar que soy un conspiranoico, están en todo su derecho. No me molesta tampoco, ni me va a cambiar los ataques que pueda recibir, como los recibo normalmente en las redes, esta posición. Por el contrario, lo que hace es que profundice en su estudio, que profundice en su análisis, dedicando muchas horas de mi vida a ese tema. Lo cierto es que soy un libre pensador. Soy un libre pensador que encuentro que hay aspectos muy negativos en el mal llamado liberalismo, que no existe como tal, que hay aspectos muy negativos en el marxismo, que tampoco existe como tal, que hay aspectos positivos en la visión liberal individualista, que hay aspectos positivos en la visión colectivista del marxismo, y por lo tanto lo que busco es precisamente una suerte de síntesis de los mejores elementos de las distintas ideologías y al mismo tiempo una crítica de los elementos negativos. En definitiva, soy un libre pensador. Punto número 1. Punto número 2. Soy fruto de una época altamente traumática en la humanidad, que fue la destrucción, la inviabilidad, la ineficiencia de la alternativa al sistema capitalista prebendario, cleptocorporatocrático, que fue la implosión del socialismo real a nivel planetario, y los pocos ejemplos que quedan como ejemplos altamente negativos. Un individuo que vivió esa frustración ideológica, un individuo que vio, por ejemplo, a un Mujica integrar, o a un Bonomi integrar un movimiento que sale a matar individuos, que sale a copar financieras en nombre de la revolución, de la liberación nacional, de la instauración de un régimen colectivista, igualitario, equitativo.
que con ese discurso lleva a la muerte a cantidad de jóvenes. Ellos mismos padecen largo tiempo de prisión. Yo no voy a desconocer el sufrimiento que ellos mismos padecieron. Mataron inocentes, mataron individuos que estaban en situación antagónica, como podían ser policías y militares. Muchas muertes de esos policías y militares jóvenes que no sabían ni por qué estaban allí, tal vez por el sueldo que se les prometía en Cerro Largo, Artigas, Rivera, a los jóvenes que estaban desempleados en la frontera. Los mataron no en situación de beligerancia estrictamente, sino muchas veces en forma cobarde, pero en el marco de una supuesta guerra, que recibieron torturas incalificables, todo tipo de violación de los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado que se había instalado aquí, siguiendo los lineamientos de los Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, con instructores en tortura, como era el caso de Dan Anthony Mitrione. Bueno, todo lo que nos tocó vivir, y que en realidad, cuando uno tiene el diario del lunes, se da cuenta que en definitiva fueron peones en un tablero de ajedrez que los estaban jugando individuos que se puede decir que hasta compartían intereses, porque esas élites, aunque generen un tablero de ajedrez, de confrontación y confrontación de sangre, de guerras, de muerte, de destrucción, en definitiva tienen intereses entrelazados, tienen intereses conjuntos, y terminamos siendo, como lo fui, un cretino útil. Ya de veteranos, ya de viejos, ya quedándole poco rato sobre la tierra, uno trata, y con la experiencia que dan los 61 años, con los estudios realizados, con el esfuerzo de llegar a un título profesional, luego de profundizarlo, trata de transmitir la experiencia, y trata de transmitirla con la mayor lealtad y la mayor sinceridad posible. Y este hecho de estar en política nos genera, como siempre lo digo, una mayor caja de resonancia. Por eso, amigos, este tipo de discurso, y por eso esta definición. ¿Qué soy? Y bueno, no sé lo que soy. Soy un libre pensador. Se me pregunta en las redes también, siguiendo este pensamiento único, dirigido, direccionado por las clases pudientes, por los amos del mundo, como le llamo yo, que existen, que están abroquelados, que se repiten sus nombres en uno y otro lado, y que están rodeados de una aureola de respeto, de consideración, de endiosamiento. Yo lo veo ahora a Enrique Iglesias en el tema de Venezuela, un hombre que se caracterizó por su afinidad con los banqueros, permanentemente, desde su juventud hasta ahora, su vejez, defendiendo los intereses de los banqueros y permanentemente dando explicaciones a los pobres de por qué los pobres siguen siendo pobres y por qué los ricos cada vez son más ricos. Formando parte del Club Bilderberg, es decir, manipulando, engañando, trabajando siempre para los banqueros y siempre con la década perdida. Pero y la pregunta es, pero Enrique, pero si siempre estás con la década perdida, ¿no será hora de que te peguen una patada y pongan a otro? No, por supuesto que no. Y fíjense, metiéndome con una vaca sagrada. Más de uno del otro lado de la cámara, o más de uno del otro lado del micrófono, escuchando el receptor, dirá, pero ¿quién es este tipo para hablar así de Enrique Iglesias? Esta personalidad mundial. Bueno, es que normalmente las personalidades mundiales se generan espontáneamente, como leche hervida, van para arriba, cuando son defensores de los intereses. Macron, ¿quién conocía a Macron? Y de golpe y porrazo es la solución de Francia. Claro, cuando llegó al poder con los dos programas, el que le dijo al electorado y el que había comprometido con su patrón, que es nada menos que la dinastía Rothschild, es un operador de los Rothschild, ahora tiene lo que le pasó ayer, el 14 de julio. Claro, y tiene los chalecos amarillos y tiene incendiado Francia, porque prometió una cosa, por supuesto,
como están haciendo todos los partidos políticos aquí en el país. Están prometiendo una cosa al electorado para captarle el voto, yo digo para robarles el voto, para engañarlos, mediante astucia, estafa intelectual, y después cuando llegan ya tienen la agenda planteada. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué tienen en común los de la carpa multicolor? Que ustedes ya saben los que escuchan este programa. Los de la carpa multicolor tienen el proyecto forestal celulósico. Y con un proyecto forestal celulósico, amigos, el país es como el Titanic, está liquidado. Nos vamos al fondo desde todo punto de vista. Por eso ustedes dirán, Salle tiene un poquito el cassette gastado, tiene el disco rayado. No es tener el disco rayado, es ver cómo, pese a los elementos objetivos y científicos de prueba de que ese modelo nos lleva a la destrucción total, de que ese modelo precisamente es el modelo bananero de Salvador, Honduras, Nicaragua, nosotros somos en todo caso eucalipteros, nos va a llevar a las condiciones de aquellos países. Y siempre reitero, hay ciertos funcionarios del gobierno que son leales y sinceros, como por ejemplo Mario Lallera, que ya nos dijo, vamos en un proceso de hondurización, y es real. Ahora, si nosotros en el espectro político tenemos que la gran mayoría de los partidos, que casi el 99% del electorado uruguayo, le dice sí al proyecto forestal celulósico, no tenemos más remedio que seguir analizando, que tratar de seguir dando elementos de juicio, contrarrestando el discurso políticamente correcto que tienen los grandes medios. Y cuando digo los grandes medios me refiero a todos los medios, oral, escrito, televisivo, encuestadoras. Miren, una forma de ningunear nuestra participación en política y este discurso en particular es que las encuestadoras ni siquiera nos mencionan. No existimos. Yo sé, a ver, sacamos unos modestos 3.075 votos. Muy modestos. Pero era una elección primaria, no se elegía nada, la fórmula ya estaba pactada, fue una votación digna. Por ahí poner un porcentaje no estaría mal. Somos mala palabra, asumimos que somos mala palabra, porque asumimos que en su gran mayoría todos estos elementos son cipayos y esclavos de estos multimillonarios, y por lo tanto hacen bien en no mencionarme. Y por lo tanto hacen bien en ningunearme. No nos ofende, son las reglas del juego. No son más que la comprobación de las reglas del juego. Suele en las redes contraponerse liberalismo y marxismo. Señores, sobre todo a los liberales que tanto molestan en las redes, con la libertad del mercado, con achicar el Estado, con dejar al individuo solo, como que estuviera en una isla, como que estuviera totalmente aislado de lo que es la vida social. Por favor, ustedes son tan utópicos como la utopía que vendió el marxismo. En la teoría, las construcciones teóricas son construcciones puras, son construcciones cuasi perfectas. Por supuesto que en la teoría las cosas andan bárbaras, pero después tenemos que ir a la verificación empírica. Tenemos que ir a la realidad. Y a los liberales hay que decirles, no mientan, no engañen. No hay capitalismo liberal. En la esencia del capitalismo, en la esencia del capitalista, está generar el cartel, el oligopolio para manejar el mercado. El que hablaba de la libertad de mercado, de la mano invisible del mercado, formaba parte de uno de los monopolios más grandes de la historia. Smith era un gran mentiroso, sabía perfectamente bien que no hay libertad de mercado, que el rico se va a conjuntar con su oponente para llegar a una solución, para controlar oligopólicamente el mercado. Entonces déjense de estupideces. Y sobre todo déjense de estupideces en el Twitter, que los veo además con un aire sobrador, como diciendo, estos no saben nada. Déjense de engañar. Es como el engaño del marxismo.
cuando dicen las cosas del pueblo. Las cosas del pueblo nada, se demostró que las cosas del pueblo o son de un conjunto de ladrones, corruptos, que se roban todo, o no es de nadie y caen en la desidia total y absoluta. Y miren que no estoy hablando sin conocimiento de causa. Conozco prácticamente todos los países detrás de la cortina de hierro. Y conozco también los países europeos y Estados Unidos. Y leo de sus problemas económicos, sociales, culturales. Así que estoy hablando con conocimiento de causa. Vamos a irnos a una pausa y retornamos. Nosotros seguimos y vamos a aprovechar este espacio ahí está, bajamos. Vamos a aprovechar este espacio para decirle lo siguiente, amigos. A nivel del partido, del PBA, vamos a tener la convención. Todavía no tenemos realmente el día estipulado. Se habló del 4 de agosto. Yo no creo que esa fecha esté confirmada. Cuando esté confirmada ustedes lo van a saber a través de las audiciones de radio, también lo van a saber a través del Facebook. Pero hay una cosa muy importante. Tenemos 500 convencionales y de esos 500 convencionales tenemos que llegar por lo menos a 251 para continuar el proyecto, para seguir hacia las elecciones nacionales. Ustedes se podrán imaginar que con una votación de 3.075 hablar de candidatura a la presidencia de la República resulta absolutamente remoto, inalcanzable. Nosotros en este momento es muy claro que estamos luchando por una representación parlamentaria, ya sea en el Senado, con un número de votos muy importante, superior a los 60.000 votos, que partiendo de la base de 3.075 supone un esfuerzo enorme, y llegar de lo contrario a la diputación, que allí el esfuerzo me refiero a la cantidad de votos que tenemos que conquistar, anda en el orden de los 24.000, parecería más potable. ¿Cuál es el sentido de llegar al Parlamento? Bueno, profundizar la lucha que estamos llevando adelante desde el 2006 hasta la fecha, viabilizar distintos proyectos de ley que están totalmente olvidados. Ustedes saben que el partido es verde animalista, hay un sector del partido muy importante, que es el sector animalista, que tiene verdaderamente un proyecto muy completo sobre lo que es la protección animal, sobre la sensibilización de lo que es el cuidado de las especies. Hay un sector que es el sector ecológico, ambientalista. Todos confluimos en la filosofía de que estamos en un sistema que es autodestructivo. Y el partido pretende proyectar sobre la actividad parlamentaria ese enfoque a conciencia, ese enfoque con fundamentos científicos, de que hay que cambiar paradigmas, porque de no cambiar paradigmas, evidentemente vamos a la destrucción. No podemos llegar al Parlamento si primero no llegamos con los convencionales a la convención, a la proclamación de la fórmula presidencial, y luego si no profundizamos el trabajo, sobre todo un trabajo de crear estructuras. Volvemos a la audición. Bueno, amigos, seguimos en el análisis de el poder real, de quienes están verdaderamente tras bambalinas. En esta segunda parte no nos vamos a referir a aspectos tan generales, yo diría planetarios, pero que es importante realizarlo. ¿Saben por qué es importante realizarlo? Porque los restantes candidatos, en su enorme mayoría, hablan de política en el Uruguay como que el Uruguay fuera una isla, que está totalmente aislado y que puede el gobernante que es electo hacer del país lo que quiere, lo cual es una gran mentira. El que llegue tendrá, cuando mucho, un 5% de margen para poder operar. El otro 95% está totalmente condicionado. Para romper ese condicionamiento, o mejor dicho, ni siquiera para romperlo, para atenuar ese condicionamiento, para poder plantear, por ejemplo, un proyecto de país distinto al celulósico forestal, que es el que nos han asignado, el que nos han impuesto. Y ustedes dirán, imposición no, Salle, porque la ley que llevó adelante Sanguinetti
la ley forestal, que era el comienzo de esta forma de inserción internacional, la votó el Parlamento y a Sanguinetti lo votó el pueblo. Normalmente esas leyes no están en los programas. Normalmente esas leyes no son difundidas en los grandes medios de comunicación antes de ser sancionadas. O lo que es peor, muchas veces esas leyes o esos contratos se negocian y se firman clandestinamente. Yo no puedo hablar de clandestinidad en la ley forestal. Sí puedo hablar de instrumentalidad. Puedo decir, Sanguinetti fue un instrumento de esas élites de poder que nos estaban asignando una forma de inserción internacional. Puedo decir, Tabaré Vázquez fue un operador clandestino, fue un operador espurio, que complementa el proyecto sanguinetista con un contrato ilegal, con un contrato criminal, que es el contrato RO-UPM. Pero vean que de una forma u otra, o disimulado, tras la legitimidad de un presidente electo, de una ley sancionada por el Parlamento, o la ilegitimidad de un contrato coimero criminal, lo cierto es que en su complementariedad se llega a la imposición de un modelo que es, digamos, fomentado, generado, planificado y luego ejecutado por centros de poder ajenos al pueblo y totalmente desinteresado por la suerte del pueblo, por la suerte del país, solamente visualizado como una forma de aumentar el lucro de esas empresas que requieren de este modelo. Es así como gobierna. Por eso ustedes van a ver que en campaña electoral poco se habla por parte de los candidatos de este modelo. Por el contrario, si se habla con un doble discurso inmoral, como lo hace Luis Lacalle Pou. O mintiendo, como lo hace el Fraude Amplio. O con políticas de astucia, como lo hace Talvi. O con una indefinición, con una ambigüedad, como lo hace Guido Manini. Ninguno frontalmente, perdón, ninguno no. Habemos candidatos que asumimos posiciones frontales contra UPM. Es el caso del ingeniero César Vega, que tuvo una excelente disertación el otro día en el Paraninfo. Les explico por qué no estuvimos presentes como candidato. Primero porque entiendo que si se cita a candidatos, tienen que ir los candidatos. Si de antemano sabemos que los candidatos no van, bueno, consideramos que nosotros queremos la discusión con el candidato. A mí me gusta lo que pasó en la Expo Activa, que se tengan que comer el discurso mío los candidatos. Pero respeto la posición de César, que fue y hizo una brillante exposición. También UP, Gonzalo Abella se opone frontalmente a la pastera, y por supuesto quien les habla no solamente se opone, sino que por la facilidad de ser doctor en leyes y ciencias sociales, interpusimos acciones de carácter judiciales, tanto penales como civiles. Pero el otro motivo por el cual no fui es que yo sabía que iban a ir partidos con un doble discurso y que iban a ir agentes de esos partidos con un doble discurso. Y a rasgarse las vestiduras contra UPM cuando su partido tiene colaboración imprescindible, ineluctable en el proyecto coimero RO-UPM, que es el caso del Partido Nacional, que es el caso del Partido Colorado. Entonces, cuando van pequeños sectores a decir, nosotros estamos en contra de UPM, pero en el partido no generamos ningún problema, sabiendo que Vidalín, con su decreto 2443/2017, fue absolutamente imprescindible para esto, no estamos dispuestos a participar. Cuando sabemos que hay movimientos ambientalistas que están llenos de frente amplistas y que hacen una dicotomía conceptual entre lo que es el gobierno del Frente Amplio y la pastera, no estamos dispuestos a esa inmoralidad. Entonces, la verdad,
para confrontar con los responsables de la inmoralidad, para confrontar con Luis, que miente cuando dice vamos a renegociar, cuando sabe que se firma el contrato y no se puede renegociar, para discutir con Talvi, cuando dice todos somos UPM y después aclara, quise decir que todos los beneficios que se le dan a UPM, 4.000 millones de dólares, que van a terminar siendo 8.000 millones, para todos los inversores y para todos los productores. Peor mentira todavía, porque es un insulto al intelecto de los uruguayos. Con el Frente Amplio, ¿para qué? La peor traición de la historia. El movimiento más traidor, más que un movimiento, una asociación para delinquir. Y ahí me duelen prendas, porque fui un cretino útil. Y por lo tanto la reacción es mucho más encendida, emocional. Yo diría intestina, por decirlo de alguna manera. Entonces, para discutir con Daniel. Que, bueno, no está, Daniel anda paseando por allá, por las entrañas del imperio. Por eso no, es que no fuimos. Pero vuelvo a repetir, bien por los que fueron, en contra de este proyecto. Que este proyecto, vuelvo a repetir, es un proyecto que abarca a todo el espectro político. Con respecto al general Manini, les tengo que decir lo mismo que he dicho al principio, una posición que no es del todo clara, quiere la inversión, discute algunos problemas ambientales, entonces la verdad lo vemos paño tibio, y nosotros paño tibio no tenemos. No tenemos paño tibio cuando el proyecto no amerita tener paño tibio, cuando el proyecto es un proyecto de claudicación total, de resignación del país hacia el modelo productor de materia prima, es decir, reducido a ser un mero exportador de troncos y algunos otros productos. Y eso proyecta unas consecuencias determinantes de un destino del Uruguay imprevisible por su negatividad. Por eso cuando empiezan los proyectos de creación de empleo y seguridad y reforma de la seguridad social y reforma educativa, con el modelo celulósico pastero, no, vayan a mentir a otro lado. Vamos a confrontar, vamos a ver cuántos puestos de trabajo podés crear, vamos a ver cómo haces para mantener el sistema de seguridad social, tema al que me he dedicado toda esta parte de la feria judicial, a, bueno, estudiar el problema y tratar de buscar soluciones que no pasen por el hecho de eslóganes y propuestas que son absolutamente irracionales, Pero ese tema de la seguridad social lo vamos a tratar más adelante. Señores, en su momento Raúl Sendic se arrogó un título que no tenía. Un título que no tenía, pero que en el Uruguay, según la vista fiscal, no estaba claramente definido. Dentro de los papelones, dentro del desastre interno que tiene el Fraude Amplio, el que ya no se puede catalogar de asociación para delinquir, porque la asociación tiene cierta organización, cierta afecto societatis, es decir, el estado emocional de actuar como socios. Evidentemente el Fraude Amplio y concretamente Daniel Martínez ya no tiene afecto societatis, es todo un caos de enemistades e intereses contrapuestos. Y entonces lo que se refirió a la búsqueda de la candidata a la vicepresidencia terminó siendo un desastre. Pero el desastre se agrava cuando buscan a una persona, a una señora, yo no la conozco, digo la verdad, pero sí advierto un comportamiento que es el de arrogarse un título, el de psicóloga. Lo otro, el complemento, si es social, si es individual, si es para tales tipo de conflicto o tal corriente o escuela psicológica, no interesa. Se arrogó el título de psicóloga. Y nos parece, obviamente, una conducta grave, sobre todo una conducta grave con respecto a quienes tienen el título. Y hubo una serie de colegas a los cuales les costó mucho llegar a obtener el cartoncito, dijera Topolansky, que se vieron agraviados, se vieron afectados. Entonces hoy nos acompaña un colega,
el doctor Claudio Chabén, ya voy a pasarle la filmación, la cámara, cuando le ceda la palabra, que decidió presentar junto a otros colegas la correspondiente denuncia penal. Por eso, Claudio, bienvenido, y a partir de este momento vamos a girar la cámara, te vamos a dar el enfoque y el micrófono para que tú nos cuentes un poquito de cuáles fueron las motivaciones y por qué se hizo la denuncia y cuáles serán los pasos siguientes. Bueno, Gustavo, la verdad que muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, paso a explicarles básicamente qué nos llevó a quien les habla y a algunos colegas, que ya los paso a nombrar, la doctora Sandra Salamó, el doctor Carlos Fabricio Basigalupo, la doctora Luz Marina Dupetit y quien les habla. Presentamos una denuncia penal en la sede de Fiscalía General de la Nación, ahí en calle de Cerrito y Misiones, por hechos públicos de apariencia delictiva con respecto al supuesto hecho de que ya se conoce público respecto a la supuesta usurpación de título prevista en el artículo 167 del Código Penal. Bueno, básicamente nosotros estuvimos investigando y pudimos observar claramente en la investigación que realizó el diario El Observador, que esta señora, Graciela Villar, figuraba en la página oficial de la Junta Departamental de Montevideo como psicóloga social. Y también a su vez en su cuenta de Twitter también ella se presentaba como psicóloga social. Al momento que surgió a la luz que ella no poseía ese título universitario, cambió su cuenta de Twitter de psicóloga social a formación en socioanálisis. Bueno, nosotros realizamos una investigación y también, como lo dice nuestra denuncia, hay una nota de prensa al psicólogo Joaquín Rodríguez Nebot, que sería el director de la institución Taigó, que le explica básicamente lo que sería una formación en socioanálisis que hizo esta señora Villar y lo que sería la titulación en psicología social o psicólogo social. En realidad, para ser psicólogo social se tiene que terminar el liceo primariamente, después ir a la facultad de psicología, puede ser pública o privada, habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura, realizar todo el curso de grado y luego de finalizado el curso de grado, acceder a una maestría, la maestría en psicología social. En realidad esa maestría, hay varias maestrías, está en psicología social, psicología forense, psicología criminal, bueno, hay varias maestrías. Bueno, en realidad, básicamente con mis colegas nos consideramos agraviados por este hecho. Agraviados, primero, por el hecho del sacrificio que nos costó a todos los profesionales, sea del derecho o sea de otras carreras universitarias, poder acceder al título de grado. Y a su vez también por la credibilidad que esto genera en la sociedad, que esto genera en los ciudadanos. O sea, la credibilidad en los profesionales universitarios, en los que realmente están debidamente capacitados
para el ejercicio de su profesión y para aquellos que no están debidamente capacitados y se arrogaren un título, se atribuyeren un título. Básicamente fueron esos dos grandes motivos los que nos llevaron a presentar esta denuncia penal en la sede de Fiscalía. Y también, digo, para hacer hablar a los organismos estatales y para demostrar que los funcionarios públicos, en primera instancia, deben dar el ejemplo moral, el ejemplo jurídico y el ejemplo axiológico. Pero además ella, Claudio, aspira a ser vicepresidente de la República. Va a ser quien presida la Cámara de Senadores, es decir, eventualmente, y obviamente que no lo deseamos, pero lo debemos manejar como una hipótesis, de pasar algo con la salud o la vida de Daniel Martínez, que volvemos a repetir, no queremos saber nada de eso, ojalá viva mucho tiempo, eventualmente puede quedar como presidente de la República. Entonces, creo que es muy importante ver cuáles son los parámetros comportamentales que tiene la persona que aspira a semejante investidura. Porque además el Frente Amplio en el gobierno ya había tenido la amarga experiencia de Raúl Sendic, ¿verdad? Que pasaron por todo tipo de situaciones emocionales. Yo recuerdo que primero pasamos por la situación emocional de un presidente de la República que acusa al pueblo uruguayo del mayor bullying en la historia, y cuando Sendic tiene atisbos de atrincherarse en la vicepresidencia de la República por un no sano consejo de un opositor del Frente Amplio, ahí todo el Frente Amplio, obviamente conociendo de dónde venía el consejo de atrincherarse en la vicepresidencia de la República y amenazarlos con sacar a la luz todo el saqueo, toda la corrupción, todo el robo que hemos sufrido los uruguayos, bueno, llegaron incluso hasta la amenaza de muerte, ya no el bullying, la amenaza de muerte a su familia. Ahora, yo pregunto, con una experiencia de ese tipo, evidentemente yo los felicito a todos ustedes. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de esas motivaciones que tú expresás, que son legítimas, que yo sé lo que te costó desde el punto de vista del sacrificio personal llegar a la condición de abogado, de doctor en leyes, también hay un interés general, que es el de la preservación de la institución vicepresidencia de la República. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente ni discriminación en el sentido de que a la vicepresidencia de la República llegue gente que no tiene por qué tener título. Que el título lo único que da es una capacitación muy específica, muy limitada a determinado tema, nada más que a determinado tema. Y todavía si pasa el tiempo y no estudias, como que el título se va desvaneciendo. No te lo pueden secar, pero se va desvaneciendo. Y Gustavo, hay otra cosa que también se ha manejado por parte de las redes sociales, bueno, y la señora Villar dijo que nos veríamos en la justicia, como dijo, que sí, si correcto. quieren denunciar, que denuncien. Y sí. Y también dijo como que ella no había podido estudiar porque la dictadura se lo había impedido, pero digo, vale recordarles a los oyentes que la dictadura terminó en el 86, y del 86 al 2019 ya han pasado varios años. Así que digo, nada le impedía a la señora Villar, si quería terminar sus estudios universitarios, o sus estudios, o los estudios que ella gustara, seguir la carrera del 86 en adelante. Sí, sí, perfecto. No, a ver, Claudio, vayamos a lo siguiente. La decisión de quién es vicepresidente en el Frente Amplio es un tema del Frente Amplio. No nos corresponde a nosotros determinar eso. Lo que sí nos corresponde, como ciudadanos y como profesionales, es no aceptar la mentira, no aceptar la estafa intelectual. Es como que, bueno, yo me asigne tener un
un posgrado en la Sorbonne de París o en Salamanca. No, no tengo nada de eso. Abogado a seca, punto, estudié acá. Que después, por cuestiones de carácter estrictamente individuales, busque ampliar mi espectro cognitivo, es otra cosa. Pero allí lo que está absolutamente incorrecto en el proceder es arrogarse un título que no tiene. Punto. No hay ningún problema que un ciudadano común que no esté titulado en nada sea presidente o vicepresidente de la República o el cargo que sea, siempre y cuando no se le exija esa instrucción, y que son muchos, por cierto. Ahora, lo que no está bien y lo que está correcto que se lleve a la justicia es cuando hay una conducta con apariencia delictiva. Porque antes de estar en la vicepresidencia de la República, ya tuvo un comportamiento objetable. Y está bien que se ponga de manifiesto. Porque si yo no hubiera hecho la denuncia con respecto a Sendik, si nos hubiéramos quedado con la complicidad de sus compañeros de Cámara, no habría pasado lo que pasó. Y lo que pasó es un bochorno. Lo que pasó es que el gobierno del Frente Amplio resignó, perdió a su candidato a la vicepresidencia, tuvo que renunciar por escándalos de corrupción, por delitos. Entonces, si van por el cuarto y arrancan de esta manera por el cuarto, está perfecto que haya gente valiente como tú y tus colegas en que la expongan. Y con respecto a que se verán en la justicia, por cierto que se verán en la justicia. Yo, en ese sentido, Claudio, digo lo siguiente. Yo, el umbral de tolerancia con las conductas delictivas son las 3 chuletas de aguja de segunda. Punto. Y esto es mucho más grave que 3 chuletas de aguja de segunda. Esto es mentira de parte de una futura candidata a la vicepresidencia o eventualmente la futura vicepresidente del país. Entonces yo te felicito, está muy bien lo que han hecho, pero bueno es recordar lo siguiente. Y ustedes perdonen, pero siempre tenemos que repetir las cosas. Porque de parte de los grandes medios de comunicación no se insiste en eso, no se estudia, no se especifica, y menos los involucrados. Hay una maquinaria de impunidad. Exacto, Gustavo. La maneja el fiscal general. Hay un sistema de espionaje. Nos quedan apenas 5 minutos y se nos fue el tiempo. Señores, vamos a denunciar también el espionaje. Vamos a denunciar el espionaje en democracia. Vamos a denunciar los métodos de la Stasi que tienen los tupas y los bolches en el gobierno. Nos están espiando. Nos están espiando a través del Guardián. La reunión que tiene hoy el ministro de la Corte Turel con Bonomi es una reunión inconstitucional. Es una afrenta a la separación de poderes. Es más, Bonomi es sospechoso del espionaje. El fiscal general es sospechoso del espionaje. Y lo que es peor, y no habrá ningún candidato que se anime a decirlo, y menos abogados que se animen a decirlo. Los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia son sospechosos del espionaje en democracia. A ver, vamos a reiterarlo. Hoy se reúnen 2 sospechosos de espionaje en democracia. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Turel, que deberían renunciar. Los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que confesaron que no controlaron al Guardián. El secretario de la Corte de Justicia, Nicasio, que no cumplió con la función que se le asignó. Que lo que viene sucediendo, como lo ha demostrado Sami Ackerman, funcionario judicial, y el licenciado Parrado, esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y esto es un delito. Artículo 297 del Código. Y es una violación a los derechos humanos, a la privacidad. Este es el espionaje de tupas y bolches. Nos tienen controlados. Por ahí en el Twitter me dicen, ¿y qué se queja? Si usted trabaja con Twitter, trabaja con Google, trabaja con Facebook. Por supuesto.
Les voy a decir más, con los pocos minutos que me quedan. Todas estas empresas multimillonarias son propiedad de estos grupos económicos que le acabo de decir. Twitter, Facebook, Instagram, son propiedad de Vanguard, de BlackRock, de Fidelity y de 15 fondos más, porque se reparten, por supuesto, el paquete accionario en un 7-8%. Vanguard tiene un 7% de Google, un 7% de Facebook, un 7% de Twitter, aproximadamente. Y por supuesto que tienen la puerta trasera para los servicios secretos, porque en esta audición, solamente en esta audición, y solamente este candidato a la presidencia de la República le va a decir que los servicios secretos, como la NSA, la CIA, el Mossad, el MI6, la KGB, la Stasi, trabajan para los multimillonarios. Bueno, no en balde, en el reparto de Yeltsin de los medios de producción colectivizados, terminaron en su gran mayoría en los corruptos de la KGB. Entonces, amigos, espionaje, tupabolche en democracia, enorme responsabilidad de los 5 ministros de la Suprema Corte de Justicia, deberían renunciar, denuncia penal por el delito previsto en el artículo 297. ¿A quién? Denunciamos a Vázquez, denunciamos a Bonomi, denunciamos al fiscal general por el espionaje. ¿Y dónde vamos a denunciar? A la casa del fiscal general, a la casa que maneja el comunista Jorge Díaz, con instrucciones concretas sobre el fiscal al cual lo vamos a denunciar. ¿Por qué es importante denunciarlo? Por lo mismo que hicieron ustedes, para hacerlos hablar, para hacerlos estampar por escrito cómo opera la maquinaria de impunidad. Y Gustavo, disculpa que te corte, pero la verdad que yo quiero felicitar a mis colegas que conjuntamente conmigo firmamos la denuncia y recurrimos a la justicia. Quiero felicitar por la valentía, por la entrega y para mostrarle al pueblo uruguayo que habemos profesionales comprometidos en cumplir el juramento que realizamos ante la Suprema Corte de Justicia, de defender la Constitución Nacional y las leyes, ante cualquiera, no importa, sea una exedila, sea un presidente, un senador, un diputado, no importa. Acá hay que defender la Constitución y la República Oriental del Uruguay. Digo, necesitamos más colegas que se nos unan, más colegas con valentía, que no tengan miedo, porque el miedo nos hace esclavos. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente. Nosotros también te felicitamos a ti, a los colegas, a la querida Luz Marina, y vamos a hacer hablar a la maquinaria de impunidad. Bueno, se nos fue el tiempo, Federico nos hace seña, gracias amigos, será hasta el próximo lunes. Gracias.